Pues le felicito esta mañana, hermano, por el esfuerzo que usted hace de estar este día domingo. En este día mucha gente abarrota los balnearios. Mi abuelo le fue sometido a una cirugía en su cabeza. Quiero decirle de que esa operación salió exitosa, gracias a Dios. Sabemos, hermano, de que nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Sabemos de que para Dios no hay nada imposible. Por eso no sintamos temor, no sintamos ninguna duda cuando nosotros expongamos siempre nuestras peticiones a nuestro Señor. Bueno, hermanos, quisiera esta mañana invitar a que por favor abramos nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Tenemos la reflexión para esta mañana. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Gloria al Señor. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vengamos en palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, Padre amado, te damos gracias por el privilegio que nos da de poder estar nuevamente en este lugar, Padre. Sabemos, Padre bendito, que tú tienes un propósito para nuestras vidas cada vez que nos acercamos, Padre, para buscar de tu rostro. Esta mañana, Padre de la gloria, te pido que bendiga, Señor, la meditación de tu palabra que hoy vamos a recibir. Te pido, Señor, que en esta mañana seamos edificados, seamos fortalecidos, seamos llenos de ti, Señor. Te pido, Padre, que a la luz de tu palabra toda atadura sea rota, todo estorbo del enemigo sea reprendido, Señor amado. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Pablo, en su primera epístola, en el capítulo 1, vemos aquí cómo le recuerda a Timoteo el propósito de su ministerio en Éfeso. Como todos sabrán, Timoteo pues fue dejado por Pablo para poder dirigir la iglesia de Éfeso, un joven pues el cual pues tuvo el llamamiento divino de Dios para poder servir en la obra, un joven hijo pues de una madre griega llamada Eunice y su abuela llamada Loida. Pues el Señor lo usó a él para poder también llevar la palabra de Dios. Y Pablo en el capítulo 1 pues le recuerda a Timoteo cuál era el propósito de quedarse en la región de Éfeso para poder dirigir esa iglesia. Lo que encontramos, hermanos, es que Pablo estaba luchando acerca de lo que eran las falsas doctrinas en esos tiempos. Como usted puede ver, Pablo en su primer viaje, segundo viaje y tercer viaje misionero abrió muchas iglesias en el Mediterráneo, en varios lugares, y se estaba dando un fenómeno muy grande en esas regiones. Prácticamente era cuando el evangelio tocaba a los gentiles, cuando el evangelio llegaba a esas personas que no eran judías, pues prácticamente necesitaban ser llenos, ser ministrados en la palabra de Dios. Pero insistía bastante lo que eran las falsas doctrinas, doctrinas herejes, doctrinas que arrastraban pues prácticamente esas culturas. Y muchos en la iglesia pues querían prácticamente hacer una mezcolanza de lo que era el evangelio con esas falsas doctrinas. Pablo sabía eso y sabía muy bien de que era una lucha muy grande que tenía que desencadenar Timoteo. Además también vemos que también tenía que luchar contra las enseñanzas erróneas. Lo que vemos, hermanos, es que las enseñanzas erróneas en la iglesia son aquellas que no van concretamente
con el propósito de ministrar al hombre y a la mujer convertido, sino que son enseñanzas que confunden a las personas. Lamentablemente, aún en estos tiempos, en muchas iglesias se están enseñando cosas que en realidad están muy fuera de contexto. Por eso nuestro hermano pastor siempre nos recuerda, siempre nos recalca que debemos de leer las Sagradas Escrituras siempre, debemos de llenarnos siempre de la palabra del Señor y sobre todo tener ese espíritu de búsqueda del Señor para que Él nos dé la sabiduría para poder discernir la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque es muy importante saber de que lo que nosotros hemos aprendido es aquello por lo que luchamos siempre. Y vemos también, hermano, de que lo que le dice Pablo a Timoteo es que debe también mantener en alto lo que es el Evangelio. La palabra de Dios, aún estando fuera de Jerusalén, debe de mantenerse en alto, porque ese es el propósito por el cual Timoteo había sido llamado. Y bajo este contexto, hermanos, en el cual pues Timoteo le habla, Pablo le habla a Timoteo y le exhorta, le recuerda que tiene que luchar contra las falsas doctrinas, contra las enseñanzas erróneas y aún así mantener en alto la bandera de la fe. Vemos a la altura del capítulo 3, versículo 16, hermano, que Pablo, hablándole de esto, llega a un punto muy importante y le habla acerca de un tema muy importante en una forma sustancial a Timoteo. Lo que dilucidamos, hermanos, en el capítulo 3, versículo 16, es que habla acerca del misterio de la piedad. Hermanos, el misterio de la piedad, hermano, es el plan divino de Dios incorporado en Cristo. Si alguien no sabía esto, esto es lo que revela el misterio de la piedad. El plan divino de Dios incorporado en la persona de Cristo. Esto, hermano, es algo muy importante, porque desde mucho tiempo, desde los principios, esto había sido ocultado a los hombres. Pero hoy, con la manifestación de Cristo, esto ha venido a ser revelado para nosotros, los que hemos creído en Él. Y para ello, hermano, vamos a ver y desglosar en 5 hechos que atestiguan que este ministerio ha sido revelado para nosotros, hermano. Este ministerio no ha sido revelado para aquellas personas que no han creído, ha sido revelado para todos aquellos que hemos creído en el Señor. Ahora bien, veamos el versículo siguiente, hermano, versículo 16 que encontramos aquí, hermano. Encontramos lo que es el primer hecho que atestigua que este misterio ha sido revelado a los que hemos creído. Dice la primera parte que Pablo le manifiesta a Timoteo. Dice, e indiscutiblemente, mire cómo inicia, indiscutiblemente. Hay una palabra el cual nosotros tenemos que verlo en esta mañana. Cuando Pablo dice e indiscutiblemente, es que de lo que va a hablar es algo irrevocable, algo que no se puede rebatir, porque es algo intrínseco. Cuando estamos hablando de ser algo intrínseco, es algo que no tiene comparación alguna. Y además agrega Pablo, dice, grande es. Ve aquí como dice, el misterio de la piedad. Vemos aquí, si es algo que no se puede rebatir, a la vez es grande, hermano. Sabemos que lo que encierra todo esto es un contenido grande, un contenido inmenso para todos aquellos que hemos creído en el Señor. Y esto, hermano, nos demuestra cómo Pablo saca a la luz lo que encierra en sí lo que es el misterio de la piedad. Dice primeramente, Dios fue manifestado en carne. Encontramos, hermano, una cosa muy importante, como inicia Pablo diciendo, Dios fue manifestado en carne. Lo que nos revela aquí, Pablo está hablando acerca de la encarnación de Cristo Jesús en el mundo. Si bien Cristo Jesús en el Antiguo Testamento fue anunciado por los profetas una y otra vez y una y otra vez, vemos aquí cómo esto se concreta en la encarnación de nuestro Señor
en aquel tiempo en el cual podemos nosotros ver cómo se vino cumpliendo la promesa. Desde los tiempos de Malaquías en el Antiguo Testamento hasta los tiempos de Jesús en el Nuevo Testamento, transcurrieron 400 años de silencio. 400 años en que no se levantó profeta, 400 años en que no hubo ningún anuncio. Pero qué hermoso es, hermano, que luego de pasados los 400 años de silencio, Dios inicia lo que es ese plan tan maravilloso de manifestar su promesa dada desde el antiguo tiempo para todos. Y vemos aquí, hermano, cómo esto desencadena el cumplimiento fiel de la promesa, porque lo que Dios promete lo cumple, hermano. Por eso, hermano, nosotros estamos persuadidos de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas para nuestra vida, hermano. Así que no debemos dudar por ningún momento que lo que Dios ha prometido para usted, Él se lo va a dar de un momento a otro. Espere, pida siempre al Señor por esa promesa que tiene para usted. Entonces vemos, hermano, cómo culmina el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo esa promesa. Puede usted recordar a la altura del capítulo 1 del Evangelio según San Lucas todos aquellos acontecimientos que se dieron. Primeramente, desde la manifestación del arcángel Gabriel a Zacarías, aquel sacerdote que estaba ministrando en el templo de Dios en aquella ocasión, y de repente se encuentra con el arcángel Gabriel al lado derecho del altar. Qué tremenda manifestación se llevó Zacarías cuando vio al arcángel Gabriel y le empieza a hablar de lo que iba a suceder, hermano. Y luego viene el arcángel Gabriel y se manifiesta a María en una forma maravillosa y le dice que ella iba a ser madre del unigénito, del Hijo de Dios. Y vemos también, hermano, cómo eso desencadena algo tan maravilloso, eventos tan trascendentales que nunca se habían dado en el mundo, hermano. Fue algo tan maravilloso ver que esos hechos relevantes que se dieron antes y después del nacimiento de Cristo, prácticamente son unos hechos que no tienen precedentes. Hechos que nunca se van a dar, hermano, porque han sido ejecutados por la poderosa mano de Dios, hermano. Por eso, hermano, vemos aquí que el primer hecho es que Dios fue manifestado en la persona de Jesucristo. Lo hemos comprobado, la Escritura lo atestigua y nosotros primeramente sabemos de que nuestro Señor Jesucristo habita en nuestro corazón. Veamos el segundo hecho, hermano. Lo encontramos siempre en el versículo 16. Dice otro hecho muy importante, dice: justificado en el Espíritu. Hermanos, es algo muy importante esto. Si vemos que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, vemos que nuestro Señor Jesucristo nace tal como se había anunciado. Vemos también de que esto, hermano, demuestra que Cristo Jesús fue justificado en el Espíritu por todo lo que manifestó. Jesucristo manifestó muchas cosas, hermano. Primeramente por sus palabras. Cuando Cristo Jesús inicia lo que es su ministerio en Galilea de los gentiles, la gente observa en ese momento que se levanta un maestro que trae unas palabras que jamás nadie había escuchado. Ven cómo se acerca a ese hombre porque tiene un toque en sus palabras, tiene palabras que nadie les había dicho, hermanos. Por eso vemos aquí que Jesús fue manifestado por sus palabras. Hermanos, sabemos nosotros de que la palabra del Señor toca la vida del creyente, toca la vida del hombre, toca la vida de la mujer, porque esas palabras, hermanos, encierran verdad y nada más que la verdad, hermano. Amén. Palabras que edifican la vida del hombre, palabras que edifican la vida de la mujer. También habla acerca de sus obras. Hermanos, sabemos que las obras de nuestro Señor Jesucristo fueron muchas. Podemos ver cuando nuestro Señor en su recorrido hacía sanidades, se encontraba con ciegos, les daba la vista, se encontraba con paralíticos,
eran levantados, se encontraba con endemoniados, eran liberados. Y usted puede ver qué hechos tan maravillosos ejecutaba nuestro Señor Jesucristo.